Buenas tardes. Vamos a comenzar ya con esta conferencia especial o fundamental de la jornada del día de hoy, y todos estamos esperando que estamos expectantes, ¿no?, por escuchar a don Cristóbal Colón de Carvajal, que me acompaña, y he de decir que es un honor para mí poder o haber sido un poco elegida para presentar la conferencia, en la cual estoy segura que nos va a encantar porque nos va a dar unos conocimientos que tanto por lo que, según ahora comentaba, por lo que ha leído, por lo que ha trabajado, como por lo que él mismo ha vivido, va a ser brillante, seguro. Don Cristóbal Colón de Carvajal y Gorosabel es empresario y militar español, es vicealmirante de la Armada Española, es duque de Veragua y Grande de España, marqués de Jamaica, almirante de la Mar Océana y adelantado de las Indias. Don Cristóbal Colón se ha dedicado, ahora mismo me estaba diciendo que acaba de recibir la comunicación de que va a ser nombrado académico correspondiente de la Real Academia de la Historia. Esto es una primicia que tenemos ahora nosotros aquí. Desde en nombre de todos, aunque luego se dirán, le doy mi enhorabuena. Y me decía que le quieren reconocer los conocimientos, la experiencia, de la historia que tiene, porque él no es licenciado en Historia, pero efectivamente se reconocen para llegar a ser o a formar parte de la Real Academia de la Historia otras cosas no relevantes. Él ha sido embajador en misión especial y representante del Rey de España en diversas ocasiones. Como almirante de la Armada ha tenido distintos destinos en España y fuera de España. Y yo le preguntaba que por qué se decidió él a dedicarse profesionalmente a la Armada. Y me dijo, pues porque empecé a navegar muy joven, como Cristóbal Colón el descubridor, con 14 años, y me gustó y me quise dedicar profesionalmente a ello. Bueno, pues todo esto creo que estas pinceladas nos pueden dar una idea personal y un poco más cariñosa, o desde una perspectiva más cariñosa, que no lo que solo podemos ver escrito, sino si accedemos a su currículum que esté publicado, porque proviene de lo que él también en primera persona y en lo que hemos estado hablando me ha comunicado. La verdad es que creo que, como todos ustedes saben, por ser admiradores de la reina Isabel y conocedores de su vida, don Cristóbal Colón de Carvajal ha trabajado mucho en la figura de Cristóbal Colón, descubridor de América, y sus viajes. Y, por tanto, tiene unos conocimientos que yo le preguntaba que si podían ser un poco complementados o aumentados por lo que hubiera recibido de sus antepasados directamente en la tradición familiar, aparte de lo que está publicado en los libros, las pinturas que hay, donde se manifiesta un poco ese apoyo que dio la reina Isabel a Cristóbal Colón para hacer el viaje o la expedición que le permitió descubrir América. Digo, yo tengo la esperanza de que lo que usted nos cuente va a estar muy enriquecido por lo que puede conocer por transmisión directa, aunque es verdad que desde Cristóbal Colón descubridor hasta él han pasado 20 generaciones, pero bueno, de uno a uno. Entonces me dice, no, yo es más que nada es porque tengo una biblioteca muy fuerte, me he documentado mucho sobre estos temas, me ha gustado mucho y, por tanto, y además lo he vivido como profesional. Bueno, pues con todos estos datos creo que podemos estar todos orgullosos de poder estar presentes en esta sesión, atentos al mensaje que nos va a transmitir don Cristóbal Colón, y yo le doy las gracias en nombre de la organización de la Universidad Católica por haber aceptado el acompañarnos esta tarde y que podamos disfrutar de sus conocimientos. Además, le agradezco, pues veo que ha venido acompañado de su mujer, que es evidente que
que se ha implicado muchísimo para que esto salga adelante y de forma exitosa. Y nada, le doy la palabra para que nos hable sobre la reina Isabel y la aprobación del viaje colombino. Pulsar, bien, perfecto, me parecía. Muchas gracias, doña Concepción, por esas palabras de bienvenida y esa lectura de méritos que ha hecho mía, alguno de los cuales era de mi padre, como le podía comentar, que fue almirante de la Armada, cosa que yo no he llegado a ser porque me fui antes y no porque me echaran, como digo alguna vez, en plan de broma. Bueno, vamos a pasar directamente al tema de la conferencia de hoy. Es un tema el que elegí precisamente para hablarles aquí, porque siempre es interesante recordar algo que seguramente todos los que están aquí en esta sala ya conocen, y es precisamente la aprobación por parte de la reina Isabel del proyecto colombino. Cómo se produce y cuáles son todos esos intríngulis y dificultades anteriores hasta lograr la aprobación final del proyecto. Eso es de lo que vamos a tratar hoy. Bueno, pues todo parte de un momento difícil, cuando en 1484 Cristóbal Colón sale de Portugal, diciéndose a sí mismo que no va a volver su vista atrás. Detrás se quedan momentos de sinsabores, también muchos momentos de alegría, pero porque él había sido acogido en Portugal y había tenido la nacionalidad portuguesa al haberse casado con doña Felipa Moniz de Perestrelo, la hija de un personaje importante para la navegación portuguesa y un descubridor, puesto que él había sido uno de los descubridores de las islas de Madeira, y por eso fue precisamente capitán donatario de la isla de Porto Santo, donde Cristóbal Colón vivió allí y donde precisamente nació su hijo mayor, Diego Colón. Bueno, el caso está en que Colón sale de Portugal a finales de 1484, principios de 1485 más bien, porque está decepcionado de la actuación del monarca don Juan II. Él le ha propuesto su plan, el plan ha sido estudiado por una comisión de expertos, pero después de todo eso y de decirle el monarca que no acepta su plan, Colón se entera de que ha enviado una carabela en secreto para ver si es verdad lo que él decía. Eso, por supuesto, lo considera una traición y decide irse de Portugal y no volver a tener ningún tipo de contacto. Luego veremos que sí, tal vez los tiene, pero nunca para el proyecto. El tiempo de Portugal había pasado. Ahora el proyecto se lo iba a ofrecer a la reina de Castilla, porque los castellanos también tenían carabelas como los portugueses y habían hecho algunas navegaciones africanas. Navegaciones que en la época de los reyes ya habían sido prohibidas una vez que se había llegado a una situación de paz con Portugal después de todas las dificultades y la guerra civil creada con motivo del tema de la sucesión entre Isabel de Castilla y la Beltraneja, que todos conocen esa parte de la historia. Bien, pues el caso está en que Cristóbal Colón viene a Castilla y entra a través de la ría del Saltés en lo que es la ría, la desembocadura de los ríos Tinto y Odiel, y ahí estaba un pueblecito pequeño,
pero que tenía una cierta importancia en cuanto a la navegación, que era el puerto de Palos. Desembarca allí y se acerca andando al monasterio franciscano de la Rábida. Era un pequeño cenobio franciscano, antiguo, muy humilde, y entonces él allí pues, pide posada para su hijo pequeño, Diego, que lo lleva de la mano, que era de corta edad, tal vez unos 6 o 7 años, en ese orden, y a partir de allí resulta que en el monasterio hay unos frailes que se convertirán en unos elementos de apoyo absolutamente imprescindibles para llevar adelante todo el proyecto colombino. El personaje tal vez más destacado de esta primera fase es Fray Antonio de Marchena, que es un monje muy aficionado a la cosmografía, en el cual, nada más entrar Cristóbal Colón allí, y que está alojado en una celda como un monje más, pues recibe y escucha con mucha atención todos los relatos de sus viajes y también se apasiona por el proyecto que el nauta le presenta. Le parece prodigioso y a partir de entonces será un apoyo fundamental. Estamos hablando de los primeros meses de 1485, en el entorno de la primavera, ¿no? Y allí en esos momentos ya los monjes le introducen a Cristóbal Colón en la corte de los reyes, que en aquellos momentos estaba en Sevilla. La corte de los reyes, en la época de los reyes católicos, de finales del siglo XV, era una corte itinerante y iba de un lugar a otro, se establecía en una ciudad, se pasaba allí a lo mejor días o meses. El caso de Sevilla era uno de los lugares que habitualmente utilizaban como sede, y entonces estuvieron allí un tiempo y Cristóbal Colón conoció a los personajes más relevantes de la corte, presentado desde luego por los monjes de la Rábida. Allí conoció pues, bueno, al arzobispo Mendoza, a Fray Diego de Deza, a los funcionarios principales que estaban en la corte de los reyes, como Luis de Santángel o Juan Cabrero, en fin, todos estos personajes los conoció bien. A pesar de estas visitas que hizo y esta función y apoyo de los personajes de las cortes, la primera entrevista con los reyes católicos no tiene lugar hasta el 20 de enero de 1486, el año siguiente, en Alcalá de Henares. Allí se presenta ante los reyes, citado para una audiencia, y le acompaña su inseparable fraile Antonio de Marchena. Él cuenta su proyecto a los reyes y, bueno, realmente los reyes se quedan asombrados de todo aquello. Él emplea, bueno, pues toda su elocuencia para interesar a los reyes por el proyecto, y una prueba muy curiosa del interés real por todo lo que han escuchado es que el monarca, el rey don Fernando, encarga un almagesto, que es la obra de Claudio Ptolomeo, un geómetra alejandrino del siglo II de nuestra era, que era entonces el libro de cosmografía más relevante del momento. El caso es que el rey encarga el libro, que se lo traigan, y al cabo de un mes le aparece allí, en el mes de marzo, un ejemplar del Almagesto que viene recién salido de una de las imprentas de Valencia. Bueno, como consecuencia de esta primera entrevista con los reyes,
Fray Antonio de Marchena recomienda a los reyes que, ya que en la corte no hay expertos en los temas de cosmografía, pues que debiera hacer que el proyecto lo juzgue una junta de expertos. Es un consejo que toman los reyes como muy válido y efectivamente encargan a Fray Hernando de Talavera que se encargue, que presida una junta y que escoja a los miembros que han de pertenecer a esa junta. Fray Hernando de Talavera era un monje que había estado ligado a la Universidad de Salamanca, era profesor de la propia universidad hasta que luego pasó a la corte de los reyes. Pero precisamente como conocía la Universidad de Salamanca, decidió que allí es donde se iba a hacer, aprovechando el conocimiento y las cátedras de geografía y de geometría que había en la propia universidad, pues se iba a aprovechar de todo ese conocimiento para que los componentes de la Junta Consultiva pues estuvieran bien dotados de conocimientos al ser básicamente profesores en la Universidad salmantina. Bueno, no conocemos nada más que uno de los nombres de esos componentes, aparte del Fray Hernando de Talavera, que la presidía, y ese es el doctor Maldonado. Precisamente el doctor Maldonado es quien, en unas declaraciones posteriores con motivo de los pleitos que tendría luego los descendientes, los hijos de Colón con la corona, por no cumplir lo pactado en Santa Fe, pues él hará una declaración de lo que pasó en la Junta, y lo que viene a decir es que la Junta se oponía al proyecto de Colón porque parecía ser imposible lo que el navegante decía. Pero, ¿qué pasó a partir de ahí? Sin embargo, a pesar de este acuerdo o esta conclusión o informe negativo de la Junta, los reyes no lo tomaron así, sino que consideraron el proyecto como viable. Y hay un hecho que realmente confirma este extremo, porque a partir de que Colón está en la corte, pues él va a ser socorrido durante pues 1 año y medio, 2 años, a base de unos dineros, de unas entregas de dinero que los reyes les van concediendo de forma gradual durante los años 1486 y 1487. Esa es la época en la que inicialmente Colón está con la corte, siguiendo a la corte, interesándose por su proyecto. La corte que no solamente está en Salamanca, sino luego se vuelve otra vez al sur, pasa por Córdoba, también a Sevilla. En fin, él sigue a la corte y llega un momento en que efectivamente él se queda en Córdoba, porque es un momento en el que tiene esa dificultad, el proyecto no sale adelante. Él está, digamos, un poco deprimido por esa situación, afectado, digamos, mejor, no existe la palabra depresión en ninguno de los escritos. Y entonces, en ese tiempo que él está en Córdoba, aprovecha para mejorar su conocimiento de la lengua castellana y tener una relación sentimental con una bella cordobesa que se llamaba Beatriz Enrique de Arana. Un año más tarde nacería fruto de esa relación Hernando Colón, hijo natural del almirante, porque don Cristóbal nunca se llegaría a casar con Beatriz,
pero sin embargo su hijo fue bien considerado, incluso estuvo junto con su hermano en la corte de los reyes durante mucho tiempo, dentro de lo que era el grupo de nobles que rodeaban al príncipe don Juan, y luego pasaría a la casa de la reina doña Isabel al fallecimiento del príncipe don Juan. Aquellos años fueron un periodo realmente difícil para Cristóbal Colón. También estuvo 2 años aproximadamente viviendo en la casa palacio del duque de Medinaceli en el puerto de Santa María, y allí fue un periodo en el que se dedicaba a dibujar cartas de navegar que vendía a los marinos de la zona. Era un arte que él había aprendido en su estancia en Lisboa junto con su hermano Bartolomé. O sea, Cristóbal Colón era un cartógrafo también, y luego lo probará a lo largo de sus viajes, que él se irá construyendo las propias cartas de navegar de todos estos territorios. Y aparte de su función como cartógrafo, también hizo otra cosa que en aquella época era un empleo distinguido y novedoso, que era la venta, la comercialización de libros de estampa, como se llamaban a los libros que salían de las imprentas. Eran los primeros libros que salían de las imprentas, que tenían un precio realmente alto, prohibitivo, además al alcance de las pocas personas que tenían la doble función o la doble ventaja de saber leer y tener el suficiente dinero como para comprarlo. O sea que había realmente pocas personas capaces de adquirir los libros de entonces. El caso es que aquella segunda ocupación le vino muy bien a Cristóbal Colón, porque él aprovechaba todos esos libros que pasaban por sus manos para la venta, para leerlos y aumentar así su cultura. Bueno, el caso es que en esa época se prolongó mucho. Además, a finales del año, en diciembre de 1489, tuvo lugar un momento clave de la Guerra de Granada, porque cayeron de forma sucesiva Baza, Almería y Guadix. En este momento la Guerra de Granada pues virtualmente estaba ganada, y además en virtud de un acuerdo secreto de los reyes con el rey Boabdil, pues él hubiera entregado la ciudad de Granada en rendición si esto ocurría, y efectivamente pues es un poco lo que esperaban, haber terminado en ese momento la guerra, pero sin embargo no fue así, porque Boabdil no pudo cumplir lo que había pactado con los reyes, porque tuvo una posición interna importante encabezada por su tío el Zagal. La Guerra de Granada continuaba y no iba a terminar hasta que se consiguiera la toma de la propia capital del reino, la ciudad de Granada. Fue un momento que ya aquello pues colmó un poco el vaso de la paciencia de Cristóbal Colón, y entonces recurrió al duque de Medinaceli de nuevo, y le interesó para que a ver si podía hacer algo él con la reina para sacar adelante el proyecto. El duque escribió a la reina pidiéndole autorización para llevar a cabo el proyecto, pagándolo él como un proyecto propio. Bueno, la verdad es que en aquella época el duque de Medinaceli y el duque de Medina Sidonia eran unos personajes en el sur de España con un poder impresionante. De hecho, no sé si recordarán
el dato de que la ciudad de Melilla no fue tomada inicialmente por las tropas reales, sino por las tropas del duque de Medinasidonia. Y eso es como... Ese fue el motivo por el cual la ciudad de Melilla cayó, digamos, entró en manos de los españoles. Bueno, pero pues el caso está en que el duque de Medinaceli escribió a la reina pidiendo autorización para llevar a cabo el proyecto colombino. Y la reina le contestó que era un proyecto de la corona y que le agradecía, digamos, su predisposición, pero que no podía aceptarlo porque era un proyecto que estaba reservado a la corona. Sí, eso estaba muy bien, pero la cosa no salía adelante. Siguió pasando el tiempo y cuando ya estábamos a finales o en la segunda parte del año 1491, Cristóbal Colón, harto de esperar, pues decide llevar el plan a otros monarcas europeos. Él toma la decisión de viajar a Francia a exponer el proyecto al rey de Francia, Carlos VII, y mientras su hermano Bartolomé irá al rey de Inglaterra. Antes de dejar España, pues tenía que pasar por la Rábida, porque ahí estaba su hijo Diego, que estaba encargado al cuidado de los monjes, quien, por supuesto, le daban clase y atendían a todas sus necesidades físicas. Y, bueno, tendría que pasar por allí para despedirse de su hijo Diego, ver cómo lo dejaba situado. Y precisamente ese viaje que hace a la Rábida en octubre de 1491 resulta un viaje providencial, porque con motivo de esa estancia en la Rábida, el guardián de la Rábida, que en ese momento era Fray Juan Pérez, pues se queda muy alarmado de lo que oye. Y él, que había sido confesor de la reina Isabel y que tenía una cierta ascendencia, pues decide escribir rápidamente a la reina con lo que hay. Y mientras tanto entretiene a Cristóbal Colón en el monasterio en espera de lo que pueda decidir la reina. El viaje con la carta pues lo hacen de forma rápida hasta Granada, que es donde estaba la reina, en el campamento de Santa Fe, y la reina contesta de forma inmediata, en una respuesta rapidísima, diciendo que Cristóbal Colón, que se presenta en la corte y le remite 20.000 maravedís para que vista honradamente con unas buenas ropas y alquile una mula para hacer el viaje. Bueno, esto es más o menos hacia el 20 de diciembre, cuando Cristóbal Colón llega a la ciudad campamento de Santa Fe. Ahí tiene la entrevista con la reina, que le dice que están a punto de tomar la ciudad de Granada, que espere un poco y que en ese momento ya podrán hablar con tranquilidad. Efectivamente, unos 10 días después, la ciudad de Granada se va a rendir. Cristóbal Colón, él mismo, en su libro del primer viaje, el diario del primer viaje, él dice que él estuvo allí viendo cómo el rey Boabdil salía de la ciudad y entregaba las llaves de la misma a los reyes católicos. Que él estuvo allí viendo esa rendición de Granada, estamos hablando del día 1 de enero de 1492. Bueno, una vez que pasa todos los primeros momentos iniciales de organización del nuevo reino caído en manos de los castellanos, pues ya los reyes están en condiciones de hablar con Colón. Se organiza una pequeña junta para para volver a evaluar el proyecto,
En esa junta ya realmente no es una junta decisiva de expertos cosmógrafos como fue la Junta de Salamanca, sino que en esta seguramente no hubo expertos, solamente estaba Fray Hernando de Talavera, que seguía al frente del proyecto, y sobre todo había muchos funcionarios de la corte de aquellos que apoyaban a Colón en el proyecto. Estos fueron los que precisamente consiguieron la anuencia de Fray Hernando de Talavera para que no se opusiera al proyecto como se había manifestado anteriormente opuesto a él. Y una vez conseguida la anuencia de ellos, pues bueno, ya se podía entrar a ver a las negociaciones de qué es lo que quería Cristóbal Colón por hacer aquel viaje. Dentro de las peticiones que hay de Cristóbal Colón, hay dos grupos. Unos que son las condiciones económicas, que todos habrán oído hablar de ellas, que son que él quería que le pagaran el 10% de todos los beneficios producidos con las importaciones traídas de mercancías y demás de lo que produjeran los territorios descubiertos por su mano. Y por otro lugar, también él se comprometía a poner el octavo del coste de cada expedición y a costa de lo cual, como contrapartida, estaría en condiciones de recibir el octavo de los beneficios. O sea, participaba en el octavo del coste de la expedición y recibiría el octavo de los beneficios de las expediciones. Esa era la parte económica en la cual no hubo problema porque era un poco lo acostumbrado dentro de las transacciones comerciales de la época. Era simplemente una cuestión de dinero y no hubo mayor problema. Donde estaba el problema era en las peticiones de honores y cargos que Cristóbal Colón pedía. Él pedía ser almirante, virrey y gobernador de los nuevos territorios que por su mano o industria se encontraran. Y aquellos cargos de virrey y de almirante eran tomando como modelo al almirante de Castilla, don Fadrique Enríquez. Bien, don Fadrique Enríquez era un noble de una familia noble castellana, pero que estaba emparentado directamente con el rey Fernando el Católico y también con la reina. Y era el personaje de la nobleza española de más alto nivel en aquella época. Pensemos que cuando los reyes estaban fuera del reino de Castilla, es decir, se desplazaban a Aragón, a Barcelona, por ejemplo, como ocurrió en algunos momentos, quien se quedaba al mando, al frente de todo el reino de Castilla, como haciendo funciones de virrey, era el almirante de Castilla, era don Fadrique Enríquez. Y ese era precisamente el modelo que tomaba Cristóbal Colón para que a él le concedieran todas esas prerrogativas aplicadas a los nuevos territorios que él iba a descubrir. Bueno, aquello efectivamente parecía mucho. Los consejeros reales estuvieron haciendo todo tipo de presión al navegante para que se olvidara de aquello y para que rebajara sus pretensiones, pero sin embargo el futuro almirante no se movió ni por un momento de lo que pedía. Él quería eso y nada más. Él pensaba que ofrecía mucho, porque el viaje que él iba a hacer realmente iba a poner en contacto al Reino de Castilla directamente con los países de Asia, del Oriente Asiático, con Japón, con China, y la posibilidad de traer de forma directa todo lo que eran unos materiales que aquí se desconocían y que llegaban con un coste inaudito, que eran las sedas, las especias principalmente,
y todas todos los productos asiáticos que aquí eran muy demandados. Esa era lo que él ofrecía y entonces no estaba dispuesto a darlo por poco. El caso es que, con todo esto, el rey Fernando el Católico parece ser que se indignó un tanto con esas peticiones de almirantazgo y de virrey y de gobernador general, y entonces los reyes despidieron a Colón. Colón salió de la corte, estamos hablando de finales de marzo aproximadamente, principios de abril. Colón sale de la corte y dispuesto a irse con su proyecto a otro país. En ese momento hubo un hecho fundamental, y es la actuación de Luis de Santángel, a quien se le debe el que el plan colombino llegara finalmente a éxito, porque fue el que intervino, tratando de convencer a la reina de la importancia que tenía aquello. Esta parte me van a permitir que la lea porque tenemos una descripción muy fidedigna de lo que pasó allí, porque Hernando Colón, que conoció, que estuvo viviendo en la corte y que conoció a todos los personajes, nos ha dejado unas palabras que expresan muy bien lo que le dijo Luis de Santángel a la reina. Anheloso de algún remedio, se presentó a la reina y con palabras que el deseo le suministraba para persuadirla y al mismo tiempo representarla, le dijo que él se maravillaba mucho de ver cómo, siendo siempre su Alteza de ánimo presto para todo negocio grave e importante, le faltase ahora para emprender otro en el cual poco se aventuraba y del que tanto servicio a Dios y a la exaltación de su Iglesia podía resultar, no sin grandísimo acrecentamiento y gloria de sus reinos y estados, y finalmente que si algún otro príncipe consiguiera lo que ofrecía el almirante, era claro el daño que a su estado vendría, y que en tal caso de sus amigos y servidores sería con justa causa gravemente reprendida y censurada de sus enemigos, por lo cual todos dirían después que le estaba bien merecida tan mala suerte, que de ella misma se apenaría y sus sucesores sentirían justo dolor. Por consiguiente, pues el negocio parecía tener fundamento, el almirante que lo proponía era hombre de buen juicio y de saber, no pedía más premio sino de lo que hallase, y estaba presto a concurrir en parte del gasto, y aventuraba su persona, no debía su Alteza juzgar aquello tan imposible como le decían los letrados. Bueno, el argumento tuvo éxito y entonces la reina agradeció el consejo de Luis de Santángel y mandó llamar a Colón, enviando un mensajero a caballo para que le encontrara por el camino y le trajera de vuelta. Encontraron, el mensajero salió a todo galope y encontró a Cristóbal Colón en Pinospuente, que es un lugar que dista como 2 leguas de Granada, que son unas 8 millas, y allí le comunicó la orden de la reina de que regresara. Presentándose ante la reina, pues la reina le dijo directamente que, no le dijo, dio orden allí delante de él de que se iniciaran las negociaciones entre la Casa Real y Cristóbal Colón, que tuvo dos apoderados, por decirlo así, por parte de los reyes don Luis de Coloma y por parte de Cristóbal Colón, fray Juan Pérez.
Toda esa negociación fue larga, finalizó el día 30 de abril con la firma de un documento que es conocido y un documento vital para la historia, que fueron las capitulaciones de Santa Fe. En ese documento se decía claramente cuáles eran las prerrogativas que iba a tener el almirante y cómo se le iba a pagar, pero todo eso estaba condicionado a que el viaje tuviera éxito y que se llegara a la meta soñada. Y este fue precisamente el momento más dulce de la vida de Cristóbal Colón y donde se inicia todo el viaje colombino que vendrá a continuación y que llevará a España a descubrir el Nuevo Mundo y crear un imperio prácticamente de la nada. Pues esto fue el final de esta presentación, en la cual hemos querido contar un poco cómo se desarrolló todo ese camino tortuoso que llevó al almirante hasta que consiguió que la reina Isabel, porque fue ella y no los reyes, sino ella, todo el cargo caía en la corona de Castilla. El proyecto colombino sería un proyecto de la Corona de Castilla y las nuevas tierras se integrarían como territorios de la Corona de Castilla. Pues nada más, muchas gracias por su atención. Muchas gracias, don Cristóbal Colón. Creo que ha hecho una exposición magnífica y muy detallada de cómo fue esa aprobación de la reina Isabel al viaje. No sé si vamos un poco ajustados de tiempo, pero quizás sí que tengamos unos minutos por si alguien quiere hacer alguna pregunta o plantear, yo creo que una o dos, pero sí, muy bien. De posibles tierras, sí. Repito que el proyecto inicial podía ser efectivamente buscar la ruta de Zipango y Catay y la India, que es donde él creyó haber llegado, a la India, a los indios, y al mismo tiempo se habla también de tierras descubiertas. Yo creo que debió haber algo más que el Parlamento de Sant'Ángel, que Hernando Colón puede ser que, como era su amigo también y tal, sea el que indujo a la reina, o hubo verdaderamente un secreto, que por ser secreto colombino decimos que no hay ese secreto. Colón sabía que a tantas millas de las Canarias había tierra. Él lo sabía. Él lo sabía y claro, él creía porque claro, del Océano Pacífico no se tenía ni la más remota idea entonces, y él creía que era posiblemente Zipango, y así calculaba en un tercio más pequeña la extensión, la superficie de la Tierra. Colón no hubiese llegado a Zipango si no está América por medio, eso está claro. Con aquellos barcos Colón no había llegado a Japón, eso está clarísimo. Y eso se lo dijo la Universidad de Salamanca. Como es un secreto, o es literatura, tal vez sea literatura, de si el marino de Palos, tal, que luego en los pleitos colombinos se habla de todo eso, y de Martín Alonso Pinzón y del conocimiento que había, que latía ya allí en la tierra de Palos y de Huelva, de que a tantas millas de las Canarias, porque además tenía que navegar, como sabemos, por el paralelo de las Canarias. No podía bajarse del paralelo de las Canarias porque se había establecido en el Tratado de Alcasovas. Quiero decir que creo que hubo algo más.
si lo reveló en secreto de confesión, si él recibió del famoso marino, si es todo literatura, él sabía que a tantas millas de las Canarias había tierra. Bueno, es el tema del protonauta o el predescubridor es un tema largo. Creo que no me debo extender contándolo aquí, pero sí les anticiparé que no lo creo en absoluto y soy completamente contrario al tema, vamos, completamente de forma argumentada, no simplemente inconscientemente de decir que no porque no, como algunos de nuestros políticos, sino que realmente hay argumentos para pensar que no. De todas formas, un poco haciendo reflexión sobre esa pregunta, si hablamos de lo que son el viaje efectivamente consistía en cruzar el océano para llegar a las costas de Asia. El proyecto de Colón, deben de tener una idea bien clara de que él no era el originador de ese proyecto numérico. El originador de todo eso era Paolo del Pozo Toscanelli. Cristóbal Colón seguía el proyecto de Paolo del Pozo Toscanelli. No era un proyecto original, era el de Paolo del Pozo Toscanelli. Bien, entonces, las tierras, ¿por qué se habla de las tierras? Las tierras, eso yo no lo he visto escrito en ningún sitio, pero les diré algo de mi cosecha. En aquella época, las gentes de Europa, de los reyes de Castilla, Portugal, pensaban que el océano estaba lleno de islas, algunas de ellas muy grandes. Entonces, existía la posibilidad de que cruzando el océano se encontraran con unas tierras dentro de ese océano. Es más, incluso el propio Colón decía, manifestaba su proyecto, el proyecto de Toscanelli, que ellos tenían la opción de hacer escala en la isla de la Antilla. La Antilla estaba marcada en el mapa, en el gráfico de Toscanelli, y ustedes lo pueden mirar por ahí. Pues a eso se refería un poco, o sea que había posibilidad de encontrar unas tierras ignotas hasta ese momento. Ese era el motivo de ese término. Una última pregunta porque tenemos que proceder ya a la clausura, pero bueno, la última, damos la opción. Buenas tardes. Me gustaría preguntarle cuál es la intuición o la certeza de la familia relativa a la naturaleza de Colón, de dónde era originario. Bien. Mire, el tema del origen de Colón, para mí, ese es un tema que siempre he dejado de una forma muy respetuosa en manos de los historiadores, de los profesionales de la historia, y son ellos los que tienen que decidir con argumentos de dónde era. Hoy existen muchas tesis en torno al posible lugar de nacimiento de Cristóbal Colón. La tesis que tiene más fuerza es la del Colón genovés, porque además incluso en los documentos españoles que están en los archivos nuestros, el propio Cristóbal Colón y la gente que le rodea a su entorno hablan de que era genovés. Entonces, ese es el principal argumento para defender una teoría genovesa. Pero claro, ¿qué pasa? Que hay algunos aspectos de la vida de una familia genovesa que encontraron allí, que es, ustedes han oído todos hablar de Domenico Colombo y Susana Fontanarosa como los seguros padres de Cristóbal Colón. Bien, era una familia de menestrales que se dedicaban como tejedores de paños, como taberneros, en algún momento también como guardianes de la Puerta del Olivella, una de las puertas de la ciudad de Génova, que por cierto todavía sigue hoy en pie, seguramente gracias al tema colombino. Bueno, pues
Esa tesis tenía varias carencias y por eso nacen otras muchas tesis, porque no se creen aquello de que Cristóbal Colón era ese genovés procedente de aquella familia y que hay muchas cosas que no cuadran. Por eso nacen todas estas tesis. Modernamente, la última, en la que además ha salido un libro reciente, y es un libro que yo les recomiendo su lectura, es una nueva tesis genovesa planteada por un español, precisamente, que lleva trabajando 30 años en los archivos genoveses y ha encontrado una familia noble, no con el apellido Colombo, sino con el apellido Colonne, que se da la circunstancia de que todos los Colombos eran menestrales y todos los Colonne eran nobles. Y entonces él precisamente busca entre los Colonne un origen y lo encuentra y tal. En fin, el libro ha salido publicado, es recientemente publicado, hace un par de meses, y está al alcance de cualquiera que quiera conseguirlo. El autor es Alfonso Enseñat de Villalonga y se llama Cristóbal Colón genovés, noble español, grande de España. Es Cristóbal Colón, genovés, noble y grande de España. Ese es el título de la obra. Vamos a dar por cerrado para proceder al acto de clausura.